Y hola chicos, ¿cómo están? Hoy está saliendo el sol, pero de repente se va, pero bueno, estamos así. Estamos como a 14 grados aquí en Inglaterra. Es una mañana muy preciosa, pero bueno, en fin, hoy quiero hacerles un video muy interesante, así que quédense. Hoy les voy a hacer un video porque resulta que ayer estaba por las redes sociales, por mi Instagram y abrí una cajita de preguntas en la cual surgieron muchas preguntas muy repetitivas con relación a lo que quiero como que mostrarles el día de hoy en este video. Yo sé que muchas veces ustedes están confundidos de por qué yo viajo, de por qué yo hago eso, aquello. Bueno, hoy les voy a explicar por qué pasan estas cosas. No es que exista un viejito, no es que exista un gringo, no es que exista nada de eso que a mí me financie mis viajes, esas cosas. Pues yo no tengo una vida como millonaria, pero sí he tenido la posibilidad de conocer muchísimos países, con mucha organización, administración, prueba y error, porque también he tenido muchísimas fallas en aeropuertos y cosas así que la verdad me han hecho perder muchísimo dinero que tal vez en este momento estaría aprovechando en otras cosas y así sucesivamente. Pero bueno, hoy quiero como que transmitirles eso. Ustedes saben que yo vengo pues de un lugar muy pobre de dinero, muy rico en amor, pero sí como para mostrarte cómo es el camino, cómo se maneja esto. Y bueno, por aquí me vine adentro porque estaba haciendo muchísimo frío y me vine también a tomar mi té con leche. Miren. De mis favoritos en Inglaterra. Bueno, me irán a decir que estoy loca porque aquí está el mueble y yo estoy aquí sentada en el piso. No sé por qué amo el piso. De igual forma, este piso está completamente alfombrado y siempre estamos caminando descalzos, entonces no hay problema con eso. Entiendo por qué me puse el micrófono en la axila. Pero bueno, qué loco. Bueno, seguimos. Lo que les estaba contando estando fuera, lo que pasa es que me entré porque hay demasiado como frío afuera. Estará haciendo como 11 grados. Dijeron que la máxima hoy iba a ser 14 grados. Pero bueno, en fin. Miren, tengo dos pasaportes venezolanos. Uno viejito, que lo tuve que cambiar porque ya en los aeropuertos no me lo estaban aceptando. Decían que estaba roto. Una vez no me querían dejar viajar en Asia. Imagínense que yo me quedé en Asia porque el pasaporte está deteriorado para el chico que no me lo quería aceptar así. Pero bueno, eso me dio muchísimo miedo, entonces tuve que ir a Venezuela y cambiarlo. Aparte, solo me quedaban 3 páginas. Sí, 3 páginas, entonces ya iba a tener unos viajes que igual tenía que regresar a Venezuela y hacer un pasaporte nuevo. Y bueno chicos, sí, para entrar en Inglaterra con pasaporte venezolano tú necesitas tener una visa. Yo ya he sacado varias visas para poder estar aquí. Una de esas es esta, mi primer visa. Aquí tenía cara de molesta, no sé. Pero sí, es la primera visa. El proceso, la verdad, no es tan complicado si cumples con los requisitos. Si vas a aplicar, o sea, a llenar las casillas, y dices, tengo tanto dinero, tengo esto, tengo tal sponsor, ok, a ellos les importa que primero tú demuestres el dinero y segundo, que tengas intención de salir del país, o sea, de no quedarte, de que tengas intención de regresar a tu país. Si tú haces esas dos cosas, yo creo que sacas la visa para Inglaterra muy fácil. Entonces, bueno, yo en la tercera visa que saqué, ya estaba asustada, pensé que me lo iban a negar, es como que tanto haces aquí y tal. Pero bueno, gracias a Dios no ha sido así, ha sido un proceso muy fácil últimamente para yo poder sacar visas para poder estar aquí. Y la visa de Inglaterra no solo, au, no solo, au, au, ok. La visa de Inglaterra no solo te da acceso a estar aquí en Inglaterra, sino que también fui a República Dominicana con la visa de Inglaterra y también podía ir a México. Lo que pasa es que este año iba a ir, pero no sé, me llené un poquito de miedo porque la migración en México es un poco más fuerte. Entonces yo dije, mejor voy a esperar o tener que sacar la visa para ir a México así de una vez con la visa de ellos. Porque, no sé, no quise tomar el riesgo, la verdad. Por esa razón estoy aquí en Inglaterra, chicos, con mucho sacrificio de esfuerzo. Tengo que sacar visas y todo eso. Pero bueno, tengo familia aquí, pareja aquí, Oliver vive aquí, entonces yo vengo siempre a visitarlo, obviamente, para que la relación pueda funcionar, porque si no las relaciones a distancia no funcionan, muchachos.
Ok, a lo que nos interesa. El día de ayer abrí la cajita de preguntas, de lo cual me preguntaron cositas que yo sé que tal vez le vaya a interesar. Por ejemplo, ¿cuál fue mi primer video de YouTube? Mi primer video de YouTube fue en Guatapé. Resulta que yo todavía estaba trabajando en el restaurante. Yo fui a hacer Twitch, en realidad, a Guatapé, porque yo dije, voy a monetizar con Twitch, pero en realidad no tenía señal cuando yo estaba allá en Guatapé. Allá no hay señal, para que lo sepa. Y bueno, al final terminé haciendo un blog para YouTube porque tenía ya los recursos, tenía la cámara, ya estaba lista para eso y todo eso. No les voy a negar que la sangre mía estaba súper caliente ese día porque tenía muchísima pena, pero bueno, tomé el riesgo, tomé la iniciativa y eso es lo que me hace hacer videos el día de hoy. Ya la verdad, cada vez que agarro mi cámara y todo eso, o viajo sola, por ejemplo, adopto mi cámara como que si es mi mejor amiga. Entonces, bueno, gracias a Dios existió ese primer paso, por eso es una de las razones por las que yo viajo ahora, por haber tomado ese riesgo, por haber tomado la iniciativa, por haberlo hecho. La verdad, no todo el mundo toma este riesgo porque, por ejemplo, yo hay personas que yo quiero muchísimo y que yo sé que tienen muchísimo talento al momento de expresarse y todas esas cosas. Y yo les digo como que haz esto, si tú lo haces y tal, yo tengo una cámara, yo te la presto. Y no, al final no terminan haciéndolo. Pues la verdad yo creo que no todo el mundo toma el riesgo, ¿eh? Por ejemplo, a mí soy una chica que me gustan muchísimo los retos. Si tú me dices a mí, tú no puedes hacer esto, yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer mucho mejor. Ya sabrán que moneticé con los primeros videos porque ya tenía influencias en donde ya tenía una comunidad que ustedes pues me conocían, les gustó la forma de ser, la forma en cómo soy con las demás personas cuando estoy en la calle y todas esas cosas. Entonces ya todo el mundo se fue a mi canal el día que yo mencioné que tenía un canal de YouTube y por esa razón empecé a monetizar. Cuando yo empecé a hacer el video en Guatapé, yo todavía estaba trabajando en el restaurante, pero cuando me fui del restaurante tampoco fue que me fui limpia, porque me fui con el dinero de las liquidaciones. Con eso pude hacer muchísimas cosas, como sacar un nuevo pasaporte, hacer unos viajecitos extras y todo eso. Y en mi bolsillo, cuando dejé mi trabajo, como $1,200, algo así. Eh, Sí, no era tanto para una persona que quiere empezar a viajar. No les voy a negar que siendo mujer a veces te da como muchísimo miedo, ¿sabes? Moverte por la calle, estar con presupuesto justo y todo esto. Pero bueno, son experiencias que me ha tocado pasar. Me han pasado muchísimas cosas, claro que sí, pero gracias a Dios todo está bien. Yo a veces siento que tengo algo que a mí me protege y me acompaña. Y bueno, una de las preguntas que me hicieron ayer fue cuánto yo gano en YouTube. La verdad no les tengo una respuesta, un monto exacto, porque eso puede variar muchísimo. Hay meses en donde te va muy bien, hay veces donde puede bajar muchísimo los ingresos de tu canal y todo depende de que, depende primero de la frecuencia con la que tú estás subiendo los videos. También depende mucho de si la gente los está viendo, si los ve completo. Depende de anuncios, depende desde dónde te están viendo las personas también. Por ejemplo, por cada, en YouTube existe algo que se llama costo por mil. Por cada 1,000 personas que te vean de Estados Unidos te pagan entre $5 o $30. Es uno de los más altos. Pero por cada 1,000 personas que te ven desde Venezuela es uno de los más bajos, te pagan entre 0,25 o 0,50. Si entiendes la diferencia, a veces pues te pueden ver muchísimas personas, pero también depende del país en donde te están viendo. Eso va a influir muchísimo, muchísimo en tus ingresos. Entonces, por esa razón no les puedo dar como que un monto exacto, todo es depende. Lo que sí ayuda muchísimo en estas cosas es, por ejemplo, si tú subes un video, te ayuda muchísimo que ustedes le den like, ustedes comenten, porque eso ayuda a que el video se corra más y más y más, porque las personas están dando interacciones. Por eso muchas veces ven muchos youtubers diciendo como que dale like y comenta, dale like y comenta. Ya les conté cómo empezó mi canal, ya les conté cómo es el método de pago aquí. Y ahora les voy a contar uno de los videos que más cambió mi vida. La verdad, pues era uno de los primeros. Era uno de los videos en donde yo diría que tenía la sangre caliente de pena, pero uno de los videos que mejor salió. Y la verdad eso me alegra muchísimo, que les haya llegado mucho, que les haya gustado mucho. Y bueno, se los puedo mostrar. Ese video es uno de los primeros.
Les voy a decir cuánto gané por ese video, eso sí se los voy a decir. Pero como les digo, no es que yo siempre gane así o es que eso yo me lo gané de un día para otro. No, les estoy hablando de un video desde hace 3 años. O sea, desde hace 3 años yo he generado lo que ahora es la totalidad del ingreso que te voy a mostrar. Por ejemplo, ¿qué? No me van a creer, ese video tiene 7 millones de vistas por aquí, por mi canal. ¿Qué? Bueno, ese video tiene 7 millones en 3 años, me dio $15,000. Y es así. O sea, $15,000 en un video es bastante, suena muchísimo, pero, o sea, no soy millonaria. Eso lo hice en 3 años. ¿Ya ese dinero dónde está? No sé. Se quedó en las experiencias. Pero bueno, más o menos es así. También te pueden pagar muy, muy poquito. O sea, te puedo mostrar un video donde pagan muy poquito. Un video, el que menos vista tiene mi canal, por ejemplo. 3,700 vistas solo generó $10. $10 nada más. Entonces, bueno, así como te va muy bien, también te puede ir regular. Tus meses no siempre son iguales. Tú siempre no tienes $15,000 en la cuenta. Tú siempre no tienes $10 en la cuenta. Eso varía muchísimo. Y bueno, esta es la historia de mi canal. La verdad te varía mucho. Te pueden pagar un mes bien, te pueden pagar un mes mal y así. Tú nunca sabes qué pueda pasar mañana. La verdad, esto es un trabajo en donde tienes que ser muy constante. Es un trabajo. La verdad es un trabajo en donde te toca editar, planificar, investigar. Cuando eres mujer y viajas sola te toca como que estar más segura todavía porque hay países en donde no puedes estar siendo mujer sola nada más. Hay reglas de ropa que tienes que cumplir. También hay seguridad, o sea, la verdad, pues sí es un trabajo. Sí es un trabajo porque tienes que cumplir horarios. Incluso a veces te toca hasta trabajar más de 8 horas editando un video. Es un trabajo porque requiere de organización, planificación, de ejecución de muchísimas cosas. Y bueno, no es solo como que investigar también de los lugares a los que vas a visitar o lo que tú vas a decir o lo que tú quieres transmitir, sino que también se trata de que tienes que ejecutarlo y adicional a eso, creo que la parte más difícil para muchísimas personas es tener ya cuando subes el video a la pantalla. Por ejemplo, yo por ejemplo pienso que para tú entrar en este mundo tienes que ser muy muy fuerte en tu cabeza. Tienes que estar expuesta a cualquier tipo de comentarios, ya sean buenos o malos. Y eso depende de la persona que tú seas, qué tan fuerte seas, te afecta o no, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que por esa razón muchas personas también se rinden en el camino, porque tienes que ser muy, muy fuerte de tu cabeza. Tienes que, sí, tener una seguridad muy, muy fuerte en ti misma porque puedes recibir cualquier tipo de comentario. Yo a estas alturas, bueno, ya cuántos videos he subido, después de mis 175 videos que he subido, la verdad, pues los comentarios malos decido ignorarlos y me quedo con los buenos, porque los buenos somos más. Y bueno, muchachos, los quiero mucho, les deseo muchos viajes, gracias por acompañarme en esta historia. La verdad, es algo que pues quería compartirles, tal vez a algunas personas les vaya a servir porque ya me los estaban preguntando. Entonces, bueno, gracias por acompañarme, los quiero muchísimo. Nos vemos en las próximas experiencias que van a ser así hasta 1 de mayo. Voy a estar aquí en Inglaterra. Una vez más, gracias por estar aquí. Los quiero muchísimo. Chao, nos vemos.